por responder a esta prueba de sonido que estamos haciendo. Bien, pues me presento con ustedes, Humberto Sánchez, director general de IT Global, y justamente el día de hoy estamos realizando este webinar con nuestro experto Óscar Pérez, quien se va a encargar de explicarnos temas de suma importancia para nosotros como empresa de tecnología, pero que no solamente son para empresas de tecnología, más bien aplica para la generalidad de la vida cotidiana, de la empresa, del estudio, de cualquier tema en diversas situaciones. Entonces, pues sin más preámbulo, porque disponemos de muy poco tiempo, los dejo con el experto Óscar, el famosísimo Conejo Pérez, para que inicie con esta transferencia de conocimiento. Les sugiero mucho que lo aprovechen. Es un experto de más de 15 años de experiencia en tecnologías Oracle, que tomen todas las notas posibles y dejaremos el chat abierto para que estemos recibiendo sus preguntas y Óscar, conforme le sea posible en el proceso de su presentación, las estará respondiendo para todos ustedes. Ojalá que sea de su agrado. Los dejo con Óscar y gracias a todos por estar presentes en este webinar con IT Global y Óscar Pérez del área de tecnología. Adelante, Óscar. Gracias, Humberto. Pues listo. Buen día a todos. Ante todo, muchas gracias por su asistencia, por su participación. La idea de hoy es mostrarles a ustedes cuál es el beneficio de obtener este tipo de herramientas. ¿Cuál es el beneficio de utilizar los datos, de utilizar la información en nuestras empresas, en nuestras entidades? ¿En qué nos va a ayudar a que seamos cada día mejor? Ya que hoy en día mucha de la información que tenemos pues es bastante, ¿no? Se genera mucha información, tanto en la información de archivos Excel, en nuestros sistemas transaccionales, en nuestras redes sociales y en un sinfín de fuentes de información. El día de hoy, este va a ser nuestra agenda, ¿sale? Un punto importante es, ¿qué son las organizaciones Data Driven? ¿Por qué es importante que estas organizaciones estén guiadas y se conduzcan en base a los datos? ¿Cuáles son las tendencias en el análisis de información? ¿Cómo se transforma una empresa con el análisis de información? Y un punto importante, ¿qué herramienta es la que nosotros vamos a mostrar? Nosotros, al ser partners de Oracle y ser certificados como expertos en este tipo de soluciones, les vamos a presentar un producto estrella de Oracle, que es Oracle Analytics Cloud. Una breve introducción de cuáles son los beneficios, las características, la funcionalidad y en qué nos va a ayudar en la toma de decisiones de nuestras empresas, ¿vale? Y un punto importante es la visualización de datos, ¿no? Y la potencia que tiene actualmente este tipo de tecnologías. Cada vez más empresas están intentando llegar a mayor o menor medida al aprovechamiento de esta información en la mejora de toma de decisiones. Y por último, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es realmente, cómo funciona ahora con Analytics Cloud, qué tipo de visualizaciones vamos a tener y cómo vamos a poder aprovechar esta herramienta. Hoy en día, las empresas y todas las organizaciones están en entornos competitivos. Al final, este es un entorno donde estamos rodeados de entidades que son similares a nosotros y que necesitamos esta información del medio que nos rodea. Esto con el fin de cómo ser más competitivos, cómo obtener mayor información. Tenemos que estar atentos de qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que absorber esta información, procesarla y realizar acciones en función a esta información que tenemos. Un punto importante es que si esta información no la podemos identificar y no podemos ser diferentes a todo el organismo o los organismos en los cuales nos encontramos, ya sea empresas, organizaciones financieras o entidades de gobierno, esta presión de nuestro entorno hace que alrededor, si esta información no es modulada en gran parte por los datos, va a garantizar que tengamos mayor o menor éxito al procesar esta información. Esos datos son los que nos van a separar de otras empresas y no solo van a separarnos de estas empresas similares a las nuestras, sino también al final van a impedir que llegue un pez grande y nos coma en el entorno. Un punto importante es que para tener esta capacidad de procesar datos, las mejores estrategias basadas en los datos y en la información van a hacer que nos adaptemos para poder sobrevivir y ser cada vez mejores. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que las soluciones de Business Intelligence absorben todo este tipo de información que tenemos
en nuestros sistemas, tener la forma de cómo interactuar con ellos, cómo procesarlos. ¿Sale? Esto nos va a ayudar a que nuestras empresas o nuestras entidades podamos progresar en un entorno más competitivo. Hoy en día, con el tema de la globalización, el tema del tema de alta tecnología, tecnología 5G, nuestro entorno cada vez estamos más conectados. Un punto importante es que si esta información no la podemos nosotros entender, acaparar y sobre todo sacar un provecho de toda esta información que está en nuestro entorno, no vamos a ser competitivos, porque cada día las empresas se preparan más para ser más competitivas, ¿sale? Esto nos va a ayudar que si podemos nosotros obtener estos datos, ser mejores y poder aprovechar, nos vamos a poder en algún momento podernos defendernos y sobrevivir a este entorno competitivo, ¿sale? Un punto importante es todo esto es a través de los datos. Hay otros factores que al final el conocimiento de esta información y la mejor capacidad del aprovechamiento de estos datos nos va a permitir que seamos mejores o peores como empresas, ¿sale? Ya que mucha gente o muchos de los usuarios de negocio toma sus decisiones en base a la información que los rodea, ¿sale? Aquí un punto importante es que esos datos sean procesados de una forma mucho más automática, más rápida, ágil, veraz y sobre todo que tengan un gran valor. Porque si al final tenemos muchos datos regados en nuestras máquinas, en nuestros sistemas transaccionales, pues no nos sirven de nada. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el valor que realmente nosotros queremos entender y sobre todo que nos ayude a mejorar nuestros procesos de negocio, nuestras áreas o inclusive toda nuestra empresa. ¿Vale? Entonces, un punto importante es que nosotros siempre vamos a estar manejando datos. Es la parte fundamental que genera nuestro entorno en los procesos de negocio. Hay una multitud de sensores de sistemas, de bases de datos, de sistemas transaccionales, de hojas de Excel, redes sociales, que todos estos datos que en algún punto pues realmente tienen una utilidad, pero una utilidad muy limitada, porque por sí mismos no vamos a poder hacer mucho con ellos. Para poder entenderlos y ser más útiles con esos datos, hay que generar información, hay que transformarlos en información, ¿sale? Hay que empezar a agregarlos por tipología de datos, hay que agruparlos por clase, hay que identificar estos datos con el fin de qué vamos a hacer con estas clases y con esta información, en algún punto, a dónde vamos a llegar. Al final, esta información, un punto importante es que tenemos que convertirla en conocimiento, ¿vale? Este conocimiento lo que nos va a ayudar es a encontrar patrones de información, cómo conectar esta información, ver qué relación tienen unos datos y otros, por qué una clase u otra. Entonces, la idea es entender esta información y convertirlo en un gran conocimiento. Es lo que buscan este tipo de soluciones de inteligencia de negocios. Ahora, una vez que tenemos los datos, la información y el conocimiento, este tipo de soluciones, ¿qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a detectar insights o ideas, ¿vale? ¿Qué nos va a ayudar? Es detectar estos puntos dentro de la empresa o qué palancas tenemos nosotros que unir o jalar con el fin de que nuestros procesos de negocio sean más rentables. ¿Cómo podemos llegar a más clientes? ¿Cómo podemos ser más eficientes en nuestros procesos? Otro punto importante, por ejemplo, en el tema de modelos logísticos, cómo hacerlos mucho más eficientes, cómo reducir costos en nuestros procesos de administración de inventarios, por ejemplo, cómo optimizar los procesos de manufactura, cómo ayudar que estas ideas o estos insights nos ayuden a entender cómo nuestro proceso cada vez va mejorando. Y esto que nos va a dar un entendimiento mucho más completo de todo cómo funciona nuestra organización y empezamos a tomar decisiones mucho más potentes y en algún punto llegar a una toma de decisiones con más idea de lo que realmente queremos llegar, qué vamos a hacer a futuro. ¿Vale? Y un punto importante es, con toda esta información, ¿qué impacto vamos a tener en la cadena de acontecimientos que nos dan las soluciones de inteligencia de negocios? Entonces, aquí tenemos 6 puntos principales o 6 puntos cruciales que nos van a ayudar a una mejor toma de decisiones. Los datos, que por sí solos
no nos ayudan de mucho, pero en algún momento cuando empezamos a unir esos datos, pues nos va a dar la información. Esa información al final nos va a dar un conocimiento de nuestros procesos de negocio y un punto importante es obtener estas ideas que nos ayudan a obtener un impacto en los procesos de negocio o en estas entidades, con el fin de ser más rentables, más eficientes y un punto importante, crecer cada día más, porque en este mundo competitivo, globalizado, la empresa o la entidad que no se ayuda de nuestros datos para poder crecer, en algún punto le va a sufrir. ¿Por qué? Porque todas las empresas hoy en día están aprovechando toda esta información. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan a poder entender qué es lo mejor para nosotros, cómo podemos crecer, cómo podemos ayudar a que nuestros procesos de negocio sean mucho más eficientes. Un ejemplo, aquí tenemos datos. Muchos de ustedes van a decir, es una lista o es una tabla en donde tenemos datos, por ejemplo, de ventas de una tienda, ¿no? En donde tenemos 3 tipos de tiendas, se vendieron en distintas fechas, tienen en un ID, que significa es un ID de ciudad en donde se vendió este producto, la cantidad, el importe y el importe total. Si se dan cuenta, es una información de ventas normal. Son datos que muchas veces los procesos de negocio simplemente son reportes transaccionales o reportes que sacan de sus procesos para simplemente ver cómo está hoy en día nuestra operación. Pero estos datos por sí solos no nos ayudan mucho. Imagínense que estos datos los convertimos en información. Aquí lo que hicimos fue eliminar el tema de los montos, de las cantidades y las fechas. Y solamente nos quedamos con 3 valores principales, lo que son las tiendas, cuántos productos se venden en cada región, ¿sale? Y tenemos esta tipo tabla. ¿Esto qué nos va a ayudar? A que podamos decir esto, la tienda B está en la zona norte del país y ahí solo se compran productos de 2 y 23. Ahora, otro enunciado, igual que podemos decir, que la tienda A y C está en la zona sur del país y ahí solo se compran productos 2 y 23. ¿Qué podemos deducir? En algún punto, esta información lo que podemos hacer es decir, si eliminamos los productos de la tienda B y C, A y C, ¿por qué? Porque no son rentables, porque no se ocupan y en algún momento dejar estar operando en estas tiendas nos va a ser mucho más beneficioso para nuestro negocio porque no vamos a tener costos operativos. Entonces, todo este tipo de datos que lo convertimos en información nos va a ayudar a que vayamos tomando mejores decisiones. ¿Sale? Y un punto importante, al final, si no usamos los datos, lo único que vamos a hacer dentro de las organizaciones es ser unas personas con opinión, ¿sale? En este caso, todo el mundo puede tener una opinión de si tenemos o no tenemos los datos. Al final, no vamos a quedar en una capa nos vamos a quedar en una capa mucho más superficial. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros tenemos información sobre la cual nosotros vamos a basar nuestras ideas o nuestros toma de decisiones, en algún punto vamos a ser mucho más asertivos. Y si solamente vamos a decir algo sin datos y sin información, solamente va a ser una opinión que en algún punto puede tener cero valor o que no va a estar sustentada. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla en el chat y con gusto se las vamos contestando. Continuamos. Las tendencias en el mercado, ¿sale? Hoy en día, de acuerdo a 3 tipos de encuestadores, por ejemplo, el 62% de las empresas obtuvieron mayores ingresos debido a sus sistemas de inteligencia artificial. ¿Esto qué nos quiere decir? Que desarrollar una cultura organizacional basada en datos nos ayuda a predecir mejores resultados comerciales. Ahora, otro indicador nos dice que el más del 68% de datos no se analiza en la mayoría de las organizaciones y hasta el 82% de las empresas están inhibidas por los grandes volúmenes de datos. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día hay muchísima información que está fluyendo en nuestros ecosistemas organizacionales. Entonces, si no aprendemos a poder captar esa información y procesarla, son datos que simplemente están ahí, pero al final no nos ayudan a mejorar nuestros procesos de negocio y obviamente a una mejor toma de decisiones.
Y otro indicador, de acuerdo a Gartner, nos dice que solo el 20% de los proyectos de análisis de información generan resultados empresariales positivos. ¿Esto por qué sucede? Muchas veces los usuarios o los procesos de negocio no entienden que el analizar la información lleva un proceso completo, que realmente necesitamos mucho del apoyo de los usuarios de negocio para poder generar esta información que realmente sea válida para las empresas. Muchas veces las empresas dejan la inversión de las tecnologías de información al final porque dicen simplemente yo funciono muy bien y no es necesario este tipo de reportes. Yo ya tengo reportes transaccionales que me dan mis reportes, mis ventas diarias, mis reportes de mis ventas mensuales. Ya tengo mi reporte de cómo están mis costos. Pues sí, pero simplemente este tipo de información que están generando o obteniendo son información transaccional. No están analizando a fondo estos datos con el fin de detectar cuáles son las áreas de oportunidad que podemos tener en nuestros procesos de negocio para optimizar costos, para optimizar procesos de negocio y sobre todo esto al final nos va a ayudar a ser unas empresas mucho más eficientes y rentables. Ahora, ¿qué detiene las organizaciones para poder continuar con este proceso de análisis de información? Usualmente, los usuarios de negocio no son capaces de crear predicciones confiables, detectar anomalías o descubrir patrones de datos. ¿Por qué? Porque simplemente al realizar este tipo de actividades conlleva que tengamos que estudiar distintas herramientas de estadística, de machine learning. Eso en algún punto neutral. Ahora, un punto importante, los hilos de información o volúmenes de información que se generan hoy en día en las empresas impiden una rápida conexión a estos datos y la mezcla de nuevos flujos de datos. Esto en algún punto se vuelve un cuello de botella para las áreas de TI. ¿Por qué? Porque empieza a haber muchos sistemas, las empresas se empiezan a crecer. Entonces, el modelar todos estos datos en algún punto se vuelve un cuello de botella para la TI porque se vuelve complicado estar atendiendo todas las necesidades de las distintas áreas de negocio, ¿sale? Ahora, un punto importante, muchas veces se requieren o se solicitan descargas masivas de datos simplemente para poder procesar información. Pero ¿qué sucede? El descargar estos datos lo que hacen simplemente es descargarlo para poder bajar un Excel y poderlo procesar. Que al final simplemente vamos a hacer lo mismo que estuviéramos haciendo en un reporte transaccional. Bajamos los datos, los bajamos a Excel y los reportamos. Pero ¿esto qué va a pasar? Estos datos son susceptibles a que sean manipulables, ya sea por intencionalmente o es simplemente por un error humano al estar procesándolos. ¿Ok? Ahora, un punto importante, es necesario convertir el análisis de información en un activo, ¿sale? Ahora, con este tipo de tecnologías, herramientas como por ejemplo Oracle Analytics, cualquier persona puede crear y compartir contenido. Se puede consultar la información que se genera en cualquier parte y cualquier dispositivo, ya que son soluciones en la nube. ¿Eso qué quiere decir? Que con que nosotros solamente tengamos acceso a Internet, nosotros vamos a poder revisar este tipo de información. Un punto importante para tener este activo es colaborar y comentar el contenido, compartirlo de una forma segura. Porque sí, estamos en la nube, pero no todas las áreas tienen que tener acceso a la información. Entonces nosotros podemos crear una seguridad bastante robusta en donde solamente la gente indicada va a tener acceso a esta información. ¿Sale? Contar nuestra historia sin necesidad de copiar y pegar en diapositivas. Muchas veces lo que sucede es que se extrae la información, se baja Excel, se generan las gráficas y se pegan a unas diapositivas PowerPoint para presentarlos a la alta dirección. Este es un proceso bastante largo y tedioso. En cambio, con este tipo de herramientas, cualquier persona de alta dirección puede entrar desde su dispositivo móvil o a través de un navegador y poder ver esta información sin necesidad de tener que estar por ese proceso bastante cansado de extraer información y procesarla, ¿sale? Y un punto importante es que también podemos integrar esta información a otras aplicaciones web de nuestra empresa, ¿vale? Un punto importante es permitir que cualquier persona prediga resultados, es decir, que ocupe modelos de machine learning. ¿Qué es lo que va a hacer este tipo de herramientas como Oracle Analytics? Van a empoderar a los usuarios de negocio para obtener agrupaciones, tendencias y predicciones con un solo clic
algoritmos, sin tener que estar configurando estadísticas. Simplemente con un simple clic ya hay algoritmos preconstruidos de Machine Learning que nos van a ayudar a poder analizar estos datos. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona con unos clics puede ejecutar algoritmos de Machine Learning. Ahora, ¿por qué la entrega de análisis de información es cada vez más exigente? ¿Vale? Un punto importante, comencemos con una revisión de la realidad. Una pregunta con la que creo que todos ustedes estarán familiarizados es si las herramientas de informes de BI son cada vez más fáciles de usar. ¿Por qué la entrega de análisis se vuelve más exigente? La respuesta es porque hoy en día las personas tienen mayores expectativas y necesidades analíticas y menos tiempo para poder procesar y preparar esta información. Ahora bien, esto puede parecer un problema clásico de BI, la falta de datos en un momento adecuado, pero no es tan simple. El problema se ha exacerbado porque tenemos muchas más fuentes de datos para combinar y preparar, como la transmisión de datos desde sensores, desde nuestros puntos de venta, datos de lotes de nuestras aplicaciones administrativas. Tenemos datos no estructurados en nuestras redes sociales, encuestas de opinión o datos estructurados que tenemos en nuestros sistemas transaccionales. Además, la gente ya no quiere simplemente saber qué pasó. Hoy en día el mundo está tratando de proyectar qué datos se pueden estimar, qué va a pasar a futuro, cómo puede utilizar esos datos para poder anteceder los problemas que podamos tener a futuro. Todo esto nos lleva a que es en algún momento imposible entender todo este tipo de señales. Entonces lo que tenemos que hacer es optimizar nuestros procesos de negocio. ¿Cómo podemos ayudar a la alta demanda de mezclar esos datos y conectar los datos en nuevos flujos de negocio? Evitar la descarga de datos que sea un caos, porque él comentaba, muchas veces el descargar datos o grandes volúmenes de datos simplemente nos va a llenar nuestros equipos con información en archivos Excel. Por lo tanto, una plataforma de análisis de información moderna y nativa en la nube nos va a ayudar a simplificar que estos problemas sean cada vez menos. Una herramienta que nos ayude a entender y comprender los datos históricos y sobre todo nos ayude a generar proyecciones futuras basadas en todos los datos disponibles que tenemos a nuestro alrededor. La mayoría de las soluciones hoy en el mercado actual solo hablan de convertirse en organizaciones basadas en datos, ¿sale? El concepto hoy en día que hoy se maneja mucho en el tema de datos es data driven, que es la toma de decisiones en base a los datos históricos que tenemos, ¿sale? Entonces, un punto importante para esto es tener un buen objetivo de cómo lograr estos datos. Sin embargo, convertirse simplemente en una herramienta basada en datos no resolverá los desafíos analíticos actuales, ya que mirar información pasada es esencial, pero no es suficiente. Entonces, simplemente hay que pensar que hay mucho volumen de información que no hemos sido capaces de procesarlos al 100%. Aquí, Oracle Analytics es una herramienta que nos ayuda a convertirnos en un motor de análisis que nos ayuda a tener una tecnología bastante inmersiva y moderna que nos ayuda en el proceso de simplificar la obtención e interpretación de análisis de información, así como las proyecciones de estos datos. Por ejemplo, podemos desarrollar tareas de aprendizaje automático con algoritmos de Machine Learning, procesamiento de lenguaje natural, análisis espacial, análisis de grafos, análisis de texto y una preparación de datos bastante robusta que nos ayuda a tener una mejor búsqueda de la información. Otros proveedores de otro tipo de tecnologías de soluciones de inteligencia de negocios a menudo necesitan asociarse con otras empresas para tener una solución completa. ¿Sale? ¿Por qué? Porque muchos de estos productos a veces simplemente se enfocan en visualizar los datos, pero si ellos quieren procesar y sacar información con procesos de Machine Learning, tiene que utilizar otro producto u otra herramienta. En cambio, con Oracle Analytics Cloud tenemos una herramienta integral, ¿sale? Esto que nos va a ayudar a que realmente nos ayude a tener una herramienta que nos ayude en cómo ser mejores y cómo optimizar estos procesos de negocio.
Aquí una gráfica en donde, por ejemplo, otros proveedores están enfocados en la parte del reporteo y el manejo de datos. Ahora, con Oracle Analytics Cloud, nos vamos más a profundamente, nos vamos a tener esa maestría en el análisis de datos, en cómo procesarlos de una forma mucho más inteligente y dar esas proyecciones futuras a través de Machine Learning, procesamiento de lenguaje natural y estadística avanzada. Ahora, la mayoría de las empresas pueden existir en diferentes estados simultáneamente. Por ejemplo, pueden tener estados de procesos de negocios de marketing, también procesos de negocio de finanzas, operaciones de recursos humanos y en otro tipo de análisis de información. En algunos casos, cada departamento podría ser único y tiene diferentes estándares de cómo procesar la información. Inclusive, hasta dentro de una misma empresa, distintos departamentos tienen distintas herramientas de visualización de datos. ¿Esto qué va a ocasionar? Dolores de cabezas para el área de TI. Por el contrario, con Oracle Analytics Cloud, admite escenarios mixtos, en donde algún momento cada grupo empresarial va a utilizar las herramientas que realmente son de acuerdo a sus necesidades. Y un punto importante es que todo esto está en la nube, con un fácil acceso y con un costo relativamente bajo, ¿no? Entonces, continuando con el tema de Oracle Analytics Cloud, ¿qué nos va a ayudar? A que ustedes como usuarios van a empoderarse y habilitarse para poder analizar su información de una forma flexible e integral con Oracle Analytics Cloud. Oracle Analytics Cloud, ¿sale? Un punto importante es que no hay módulos adicionales para comprar e integrar. No hay tecnologías adicionales. ¿Por qué? Porque Oracle es una plataforma de análisis integral que tiene todas las características esenciales para poder un buen procesamiento de negocios, desde cómo extraer datos a través de flujos de datos, tiene distintas fuentes de información, podemos conectarnos a distintas bases de datos, a distintas tecnologías, a distintas nubes. Hoy en día nuestro ecosistema es cada vez mucho más global. Va a haber usuarios que tengan sus datos en las nubes de Oracle, en la nube de Google. Oracle Analytics se puede conectar a cualquier nube, inclusive, por ejemplo, Snowflake. Entonces, al final lo que vamos a hacer es que vamos a poder garantizar el que nosotros tengamos una herramienta integral en que nos ayuda a tener esos datos mucho más integrales. Un punto importante, dado que es una solución en la nube, nos olvidamos de actualizaciones, nos olvidamos de aplicación de parches, porque al final este tipo de herramientas se van autoadministrando con el fin de que tengamos siempre una seguridad mucho más óptima y autónoma. Ahora, ¿cuáles son las etapas en el proceso de análisis de información? Tenemos 5 etapas principales, ¿sale? Que son la parte de conectar, la posibilidad de conectarte a distintas fuentes de información. ¿Cómo modelamos todas estas fuentes de información? Porque puede haber casos que nosotros tengamos información en nuestros puntos de ventas, en sistemas transaccionales, en sistemas de logística. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a modelar toda esta información? ¿Cómo vamos a preparar esos datos para que en algún momento sean mucho más ricos en su contenido? ¿Cómo vamos a hacer que estos datos sean homólogos? Un ejemplo, si nosotros tenemos un catálogo de clientes en nuestro punto de venta y otro catálogo de clientes en nuestro sistema transaccional, y cada uno de estos catálogos tiene distintas campos o distintas información, nosotros tenemos que preparar y modelar esos datos para que tengamos un catálogo de datos único en nuestra herramienta de análisis de información. Por lo que siguiente, una vez que tenemos esta información ya lista, vamos a explorar esos datos utilizando el procesamiento de lenguaje natural y algoritmos de Machine Learning para descubrir nuevas ideas. A lo que nos lleva a como una buena experiencia para poder interactuar y consumir estos dashboards e ideas que son altamente eficientes y que nos ayudan a tener una mejor experiencia con el manejo de la herramienta. Y un punto importante es la colaboración. ¿Cómo nosotros vamos a poder colaborar y compartir esta información con otros usuarios, con otras personas de nuestra empresa, con el fin de estar todos centralizados con la misma información y que nos ayuden a optimizar los tiempos y los procesos? ¿Sale? Ahora, continuando más a detalle con lo que es la herramienta de conectar o con la fase de conectar, pues realmente Oracle Analytics Cloud tiene alrededor de más de 35 conectores nativos en donde nosotros nos podemos conectar directamente a aplicaciones Fusion de Oracle, podemos conectarnos a base de datos
on-premise, a base de datos en la nube como es Autonomous Database. Nos podemos conectar a base de datos como SQL Server, a Apache, a Hive, archivos planos, a Snowflake. Realmente tenemos un sinfín de conectores, lo cual nos va a hacer que este tipo de herramienta va a ser independiente a toda nuestra estructura de cómo estamos obteniendo nuestros datos. ¿Sale? Entonces, esto nos ayuda a que nosotros podemos conectar de una forma eficiente a cualquier fuente de información, lo cual nos va a ayudar a que podamos modelarlos de una forma mucho más óptima. Vamos a crear flujos de datos, vamos a construir vistas empresariales de los datos que tenemos con el fin de tener una visión fiable y coherente en todas las métricas que estamos analizando. Vamos a poder generar grupos de negocio con el fin de que sean autogestionables. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios puedan crear sus propias visualizaciones sin que tengan la necesidad de tener a una persona de TI para que pueda crear sus reportes, sus visualizaciones. Todo esto en algún punto se vuelve autónomo por parte del usuario. Y nos lleva a un punto importante es que todo sea seguro y confiable, sobre todo en el tema de datos y de la información. Adicionalmente, vamos a preparar toda la información relacionada a cómo son los datos. Aquí, por ejemplo, se pueden ver unos pequeños insights que nos da la herramienta y nos ayuda a decir qué tipo de datos tenemos, cuánto volumen de datos. Esto nos va a ayudar a que eliminemos la dependencia de las hojas de cálculo, porque aquí nosotros vamos a procesar estos datos y en algún momento a prepararlos. Vamos a enriquecer los datos a través de recomendaciones inteligentes. Por ejemplo, si nosotros nada más tenemos la ciudad en nuestro catálogo, en nuestra información, Oracle o este tipo de herramienta nos ayuda a decir cuáles son los datos adicionales de la ciudad, ¿no? Como pues el estado, la país y datos, inclusive hasta por población de esa ciudad. Y un punto importante, la exploración de estos datos, ¿no? Aquí podemos nosotros ver cómo vamos a explorar esos datos a través de algoritmos de Machine Learning. Hay una funcionalidad que en un solo clic le damos clic al atributo o a la métrica y el sistema ejecuta algoritmos de Machine Learning para detectar cuáles son los objetos que están correlacionados y nos da una narrativa a través del procesamiento de lenguaje natural de qué está pasando con estos datos. Nos ayuda a agruparlos y nos ayuda a dar una idea de qué está pasando con estos datos a través de algoritmos de Machine Learning sin tener con un solo clic. Y un punto importante, la experiencia, ¿no? ¿Cómo vamos a consumir toda esta información? Vamos a tener dashboards interactivos y muy bien estilizados. Un punto importante de las herramientas hoy día de inteligencia de negocios es que debemos tener herramientas con muy buenas gráficas, con muy buenos colores, que nos ayuden a que los datos sean mucho más estilizados. No simplemente una gráfica de barras que sean con colores, una gráfica de pipe, sino simplemente que podamos interactuar con estos datos. Podemos tener reportes de tipo Pixel Perfect, que en algún momento son otro tipo de reportes más transaccionales. Y un punto importante, podemos integrar estas visualizaciones a otras aplicaciones y podemos verlas desde el dashboard o desde nuestro navegador o inclusive desde nuestro teléfono móvil. Y bueno, y al final vamos a compartir estos datos con nuestro equipo de trabajo, toda la empresa, con el fin de compartir nuestras ideas, compartir cuáles son las tendencias que nosotros estamos obteniendo al procesar esta información. Y esto nos va a ayudar a que si vamos a compartir todas estas ideas con las áreas de negocio, nos vamos a tener una mejor toma de decisiones. Ahora, aquí nosotros podemos ver distintas capacidades que requieren cada una de estas etapas. Entonces, un punto importante es que Oracle Analytics nos ayuda en todo este flujo de trabajo en el análisis de información. Como mencioné antes, no se requieren múltiples herramientas para cada uno de los pasos o para ciertas funciones. Simplemente Oracle Analytics Cloud contiene todas estas herramientas, lo cual lo hace una herramienta bastante poderosa. ¿Sale? Esto nos ayuda a eliminar complejidades y costos al no tener herramientas adicionales. No nos ayuda a tener costos de capacitación adicional o implementación de estas soluciones. ¿Sale? Ahora, dado que es una herramienta que está toda la información integrada, pues realmente la información es mucho más fácil y abstracta de manejar, ya que todo está en la nube, ¿no? Entonces, al final, nosotros que tenemos una herramienta o una plataforma integrada en la nube, el cual nos va a ayudar a abordar todas nuestras necesidades de análisis de información, en el cual realmente nos va a ayudar a mejorar nuestra toma de decisiones y con un costo bajo. Ahora, ¿cuáles son las etapas en el proceso de análisis de información? ¿Sale?
Un punto importante es que Oracle Analytics Cloud le permite descargar la ingeniería de datos de los datos sin comprometer la seguridad, sin comprometer la gobernabilidad de los datos y sobre todo la seguridad. Con flujos de datos visuales y las capacidades de transformación, los analistas de negocio y los científicos de datos obtienen la libertad de enriquecer los datos disponibles a medida que cambian sus requisitos de análisis y modelado. Obviamente, estos ingenieros de datos pueden seguir utilizando las tecnologías de integraciones que elijan, o mejor aún, pueden utilizar las herramientas de integración de Oracle Cloud con el fin de que realmente ser más eficientes y obtener mucho más valor de toda la información que vamos generando. ¿Sale? En el otro extremo del proceso de negocio, un punto importante es que el flujo de trabajo analítico y donde los ingenieros de datos se liberan de las tareas de consumir mucho tiempo al integrar interfaces, al integrar distintos volúmenes de información. Esto nos ayuda a ofrecer métodos avanzados para interactuar con los análisis y obviamente cómo poder procesarlos de una forma mucho más eficiente. Las personas van a estar capacitadas para hacer su trabajo de una manera mucho más eficiente, con capacidades de autoservicio, que ellos mismos pueden utilizar y gestionar sus datos, que pueden enriquecer su análisis de información y que puedan crear sus propios análisis o sus modelos de datos predictivos. Del mismo modo, OAK nos va a ayudar a explorar los datos, nos va a liberar que las personas de TI que están usualmente preparadas o integradas para procesar todos estos datos, como son los ingenieros de datos o los científicos de datos, nos van a liberar, ya que realmente este tipo de tareas en algún momento llegan a tomar mucho tiempo. ¿Sale? Entonces, al estar nada más procesando datos, se alejan del proceso principal que es aprender de los datos. Entonces, este tipo de herramienta nos va a ayudar a tener una cantidad necesaria de datos con el fin de aprovechar mucho más la herramienta y poder interactuar más a detalle de los datos, sin tener que estar dedicando a otro tipo de procesos. En resumen, Oracle Analytics Cloud es una herramienta unificada, ¿sale? En la cual nos proporciona una plataforma de análisis de información que está mucho más conectada, que está conectada a la infraestructura de datos, a un modelo de predictivo y a la decisión de toma de datos. Nos ayuda a simplificar las tareas, nos ayuda a capacitar a todas las personas que se concentren en unas tareas más productivas, nos ayuda a los líderes de los procesos de negocio o a los líderes de TI a lograr una transformación de las empresas impulsada por los datos. Oracle Analytics Cloud nos ayuda a reducir las complejidades que generan todo este tipo de procesos o flujos de trabajo. Entonces, es una herramienta que tiene un mosaico o un cúmulo de herramientas que son integradas y que en algún momento nos dan mucho más valor que simplemente estar integrado con otras herramientas. Ahora, un punto importante, como líderes de TI o como usuarios de negocio que en algún momento queremos ser sponsors de generar este tipo de información en nuestras empresas, somos los responsables de brindar tecnologías adecuadas para fomentar una cultura impulsada en los datos, una cultura impulsada en el análisis de información y que nos ayuda a mejorar cada día. Recuerden que un punto importante que toda la información que no es analizada o no es cuantificada, pues realmente no se puede medir. ¿Vale? Y bueno, vamos a entrar ya un poco más a detalle de lo que es la solución de Analytics Cloud. ¿Cuáles son las características o cuáles son sus características principales de esta herramienta? Un punto importante, es una solución basada en la nube, por lo cual nosotros podemos crear una instancia simplemente con unos cuantos clics y esta instancia la vamos a tener provisionada en alrededor de 30 minutos o menos. Realmente, el poder generar una instancia de este tipo de soluciones no nos conlleva simplemente unos cuantos clics, dado que está basado en la nube de Oracle Cloud. Como comentaba, un punto importante es la conexión a muchas fuentes de datos, ¿no? Entonces, el podernos conectar a distintas fuentes de datos nos ayuda a que nosotros nos va a ayudar a procesar la información de las distintas necesidades que pueda tener cada área de negocio. Por ejemplo, no van a ser las mismas necesidades que tenga el área financiera que el área de logística.
¿Por qué? Porque el área financiera le va a interesar más cómo está el cierre contable, cómo está la planeación, cómo está la consolidación financiera. Entonces, por ejemplo, para este caso, ahora con Analytics Cloud tiene un conector APM, a las soluciones de APM de Cloud. Tenemos conexiones a las soluciones de Fusion Apps, ¿vale? Por ejemplo, para el tema de sistemas logísticos, pues tenemos conexiones basadas en JDBC o cualquier otra base de datos. Entonces, podemos nosotros tener una solución integral en la cual vamos a poder ayudar a las distintas necesidades que puede tener cada área de negocio, ¿no? O inclusive, muchas veces nosotros utilizamos archivos Excel o CSV para poder almacenar esta información. Oracle también tiene la capacidad de que nosotros podamos subir esos datos y poder analizarlos de una mucho más eficiente. Ahora, también podemos integrar esos datos de archivo Excel con los datos que tengamos de otras fuentes de información y vamos a un punto de generar modelos de negocios mucho más óptimos, ¿no? También en la preparación de los datos y en la detección de anomalías, Oracle nos ayuda o tiene una herramienta de poder crear flujos de trabajo, ¿sale? Podemos meter expresiones regulares para poder transformar esos datos. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos un campo que tiene toda la dirección en un solo campo y nosotros queremos separarla por calle porque la información viene por comas, nosotros podemos generar expresiones regulares en donde cada campo separado por coma lo podemos pasar a otro campo con el fin de analizarlo posteriormente. Podemos de ahí extraer el código postal, por ejemplo, la ciudad, el estado, el país, inclusive. Entonces, con ello en algún momento podemos hacer un análisis mucho más eficientes, ¿no? Ahora, ¿esto qué nos va a ayudar? Pues a mejorar nuestros datos, ¿no? Realmente no va a ser necesario un gran conocimiento técnico para poder procesar estos datos, para poder crear estos flujos de datos. Simplemente con unos cuantos clics nosotros podemos llegar a este tipo de soluciones. ¿Esto qué nos va a ayudar? A poder crear datos de set de datos confiables, ¿sale? Una vez que nosotros empezamos a combinar nuestros datos de nuestras fuentes de información y los modelamos a través de flujos de trabajo, vamos a crear estos datos, esta set de datos que en algún momento nos van a ayudar a generar nuestras visualizaciones, nuestros proyectos de análisis de información, ¿vale? Y un punto importante es que ya podemos tener una integración multiusuario, ya podemos tener un desarrollo multiusuario y una integración con Git para poder integrar toda esta información o desarrollar toda esta información que vamos generando día a día. Otro punto importante es la búsqueda unificada que tiene ahora con Analytics Cloud, ¿no? Nosotros podemos utilizar, o ahora con Analytics Cloud utiliza procesamiento de lenguaje natural. Nosotros simplemente con decir, Oracle, muéstrame la información de las métricas, Oracle empieza a interpretar nuestras palabras y nos genera de forma instantánea las distintas visualizaciones que nos ayuden a ver, o que están la información que está correlacionada a nuestra pregunta. O si no queremos hablar, inclusive tecleando unas preguntas o unos enunciados, Oracle empieza a analizar esta información que estamos nosotros escribiendo y nos muestra estas gráficas de una forma automática en base a la información que estamos solicitando. ¿Vale? ¿Cómo lo va a hacer eso? Pues a través del lenguaje natural. ¿Vale? Entonces, igual, con un simple clic, nosotros le damos clic derecho a una métrica y le decimos, ¿qué está pasando con esta métrica? Y Oracle nos va a generar una explicación de cuáles son las causas del por qué las ventas están altas. Nos va a aplicar algoritmos de Machine Learning para identificar cuáles son los atributos que están afectando a esas ventas. Y nos va a mostrar a través de unos enunciados que sería la explicación de estas métricas, de estos indicadores. Otro punto importante, como les comentaba, la parte de analítica espacial, ¿no? Hoy podemos crear mapas mucho más interactivos, ¿sale? Mucho más vivos en cómo estamos interactuando con la información. Esto que en algún punto va a ayudarnos a que nosotros, cuando estemos analizando los datos, nos podamos centrar en ciertas regiones de un mapa, por ejemplo, ¿sale? Y ¿qué nos va a ayudar? Realmente Oracle también cuenta con Oracle Analytics Spatial Studio para cartografía avanzada y en algún momento nos ayude a esta visualización espacial mucho mejor que cualquier otra herramienta. También podemos tener análisis de grafos. En algún punto Oracle cuenta con un kit de desarrollo en el cual nosotros podemos crear distintas visualizaciones agrupadas o gráficas con el fin de poder ver cómo los datos se van integrando, cómo los datos van fluctuando y cómo vamos a obtener esas ideas a través de ir conectando los datos para obtener nuevas ideas
de cada uno de ellos. Y un punto importante, y yo creo que es no todas las herramientas de análisis de información la tienen, es que podemos nosotros, contamos con algoritmos de Machine Learning preconstruidos, ¿sale? Con unos simples clics nosotros podemos automatizar los procesos para que podamos entrenar los sets de datos y generar predicciones de datos, sin la necesidad que tengamos amplio conocimiento en cómo desarrollar un algoritmo de Machine Learning, ya que vienen precargados dentro de la solución y nosotros simplemente los vamos a escoger de acuerdo a nuestras necesidades. Y un punto importante, la parte de Mobile Analytics, ¿no? Realmente es cómo nosotros vamos a interactuar desde nuestro teléfono. Hoy en día, todas las personas tenemos un teléfono y estamos más conectados a través del teléfono a nuestras aplicaciones. Ya no va a ser necesario ir a nuestra computadora y estar tecleando para buscar qué está pasando con nuestra información. Simplemente desde nuestro teléfono podemos entender toda esta información y podemos conectarnos a estas aplicaciones para poder analizar esta información. Y bueno, un punto importante es la visualización de datos, ¿vale? La visualización de datos hoy en día nos ayuda mucho a entender de una forma mucho más gráfica qué está pasando con la información. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver un ejemplo de un mapa, en donde nosotros si damos clic en alguna estación, nos va a poder ver la información que está relacionada al número de pasajeros en tal estación de esta línea de metro. Entonces, nuestros análisis van a ser mucho más interactivos. Nosotros también podemos ejecutar funciones de analítica avanzada. Vamos a poder ejecutar pronósticos, vamos a poder detectar anomalías de qué está pasando con nuestros datos, vamos a poder detectar desviaciones, ¿sale? Simplemente con unos clics, un simple clic, el sistema empieza a detectar la información y genera la mejor visualización y aplica los algoritmos para poder generar esas visualizaciones mucho más eficientes que nos van a ayudar a detectar esas ideas que realmente a veces están ocultas en los datos, ¿sale? Un ejemplo, igual aquí nosotros podemos ver cómo está el forecast del presupuesto contra lo planeado y contra realmente lo ejecutado periodo a periodo. Entonces nosotros podemos detectar de una forma mucho más fácil la desviación que tenemos en base a nuestro presupuesto, de una forma mucho más interactiva. Y en la parte inferior podemos ver, por ejemplo, una explicación de qué está pasando en ese periodo. Otro punto importante es que nosotros podemos utilizar gráficas para poder crear historias de una forma mucho más interactiva. Por ejemplo, aquí un análisis vinícola, entonces podemos crear gráficas en donde nosotros estamos detectando cuáles son las mejores catas, cuáles son los mejores vinos, cuáles son las mejores empresas vinícolas y cuáles son las mejores ranqueadas. En algún momento esta información es mucho más interactiva y la podemos compartir mucho más fácil, inclusive con personas ajenas a nuestra empresa, simplemente con un modelo de seguridad adecuado. Podemos manejar mapas o gráficas en donde nosotros podemos delimitar áreas para poder procesar la información. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen del cuerpo humano, donde nosotros estamos graficando la parte de los pulmones, la parte del hígado, podemos identificar cada parte de nuestro cuerpo y podemos poner información y de acuerdo al sistema nos va a empezar a graficar. Esto nos va a ayudar a que sea mucho más interactivo el cómo vamos a estar analizando nuestra información. ¿Vale? Aquí otra imagen de cómo, por ejemplo, de cómo está el metro de Boston, igual cómo es la ocupación de personas, cuáles son los contratos. En el caso del Aeropuerto Internacional de San Francisco podemos ver cuáles son las salidas, las llegadas de los aviones, qué sala está más saturada, cuál está menos saturada, y esto nos va a ir cambiando de acuerdo a la hora del día. Entonces, a lo que voy, no creamos análisis o visualizaciones estáticas, sino simplemente son visualizaciones que se van a ir actualizando de acuerdo a cómo nos va llegando la información. Y esto es bastante útil para cuando estamos nosotros tomando decisiones. Porque, por ejemplo, imagínense para un tema de control de un aeropuerto. Si está muy saturada una sala A, pues empiezo a segregar los vuelos y los empiezo a mover a otra sala. Entonces, eso nos va a ayudar a reducir tiempos y sobre todo costos, por ejemplo, porque el tema de costos en un aeropuerto pues es bastante alto. Y bueno, continuando, un punto importante es la parte del storytelling. ¿Qué nos van a decir los datos? El storytelling es qué vamos a contar con estos datos. Imagínense que nosotros tenemos un set de datos a través de cubos de Lego o pequeñas partes de Lego. Simplemente estos son nuestros datos donde tenemos un montón de información.
Ahora, si nosotros nos empezamos a ordenarlas, lo que vamos a hacer es vamos a clasificarlas por color, ¿sale? Ahí estamos ordenando los datos. Ahora los vamos a separar por tamaños. Entonces, en algún momento ya vamos procesando esos datos. Ahora, si los presentamos visualmente, los vamos a agrupar en pequeñas filas y los vamos a presentar como una gráfica de barra. Ahora, pero ¿qué pasa si todos estos datos nosotros los explicamos como en una historia? Pues realmente lo que vamos a tener, por ejemplo, esta casita Lego, que al final es una casita Lego construida con datos. Lo mismo pasa en nuestras organizaciones. Los datos están ahí presentes, están ahí en nuestros sistemas transaccionales, están ahí en nuestros archivos Excel, en nuestros, inclusive en nuestras redes sociales. Pero si no podemos procesar esos datos, ordenarlos y presentarlos de una forma idónea, pues realmente no estamos dándole calidad y vida a esos datos, a lo que nos va a ayudar a una mejor toma de decisiones. Aquí un ejemplo de cómo sería un storytelling de cómo, por ejemplo, el desempeño de un jugador de básquetbol, cómo es el desempeño de la parte de las tormentas, ¿sale? Entonces, nosotros vamos contando la información de una forma mucho más eficiente e interactiva. Y el último que nos va a dar esto, pues nos va a dar unas ideas de los negocios. ¿Cómo vamos a poder identificar qué está pasando con cada parte de información que está a nuestro alrededor? ¿Cómo vamos a obtener esos insights para obtener una mejor toma de decisiones? Entonces, a lo que voy, Oracle Analytics Cloud nos aporta todas estas herramientas para poder generar estas ideas y en algún momento a poder hacer mucho más óptimos en nuestros procesos de negocio. A continuación vamos a ver una pequeña demo de lo que sería la herramienta de Oracle Analytics Cloud para poder terminar con nuestra sesión. Denme un minuto. ¿Listo? ¿Pueden ver mi pantalla? Este es un ejemplo de la herramienta de Oracle Analytics Cloud. Aquí nosotros podemos tener diferentes flujos o workbooks de trabajo en donde vemos distintas visualizaciones o distinta información que estamos procesando. Un ejemplo, les voy a mostrar esta parte de análisis de venta. Nosotros aquí en algún momento podemos identificar cuál es la cartera vencida de nuestros clientes, ¿no? Podemos obtener el top 10 en los cuales son los clientes que menos nos pagan. Podemos interactuar cuál es la cartera vencida y poder predecir qué está pasando con la información. ¿Cuáles son los productos consumidos por las personas que adeudan información? Entonces, aquí nosotros podemos identificar qué está pasando con esta información. Ahora, por ejemplo, en un análisis de cliente, podemos identificar cuáles son nuestros clientes, cuáles son nuestros top 10 de nuestros clientes, qué productos son los que se venden más, ¿sale? Si se dan cuenta, nosotros empezamos a identificar, por ejemplo, este cliente, qué productos o qué categorías de productos compra más. Y de acuerdo a esto, nosotros podemos interactuar con ese tipo de información. Tenemos mapas de tipo o gráficas de tipo pastel, tenemos tipo de mapas de calor, con el cual nosotros vamos a interactuar de una forma mucho más eficiente en la información. ¿Vale? Un ejemplo por aquí en el análisis de inventario, podemos tener estos gráficos en donde tenemos mapas. Aquí, por ejemplo, podemos un ejemplo de un grupo abarrotero, ¿no? De realmente cómo administra su inventario. De acuerdo al estado que nosotros vayamos seleccionando, la información nos va cambiando y se va actualizando de una forma mucho más interactiva, ¿sale? Con esto nosotros podemos ver cuál es el costo de fabricación, el costo de materiales, cómo podemos ver cuáles son las categorías de los productos que más se utilizan. Otro ejemplo es la parte, por ejemplo, del presupuesto de México, ¿no? Aquí podemos ver cuál es el presupuesto total que se gastó o que se utilizó en el 2020, que fueron 6.1 trillones. ¿Cuánto fue el presupuesto restante? Pues nosotros podemos identificar realmente cómo se fue gastando todo este presupuesto por entidad federativa o por mes inclusive. ¿Cuáles fueron las adquisiciones que se obtuvieron durante este presupuesto, ¿no? Podemos ver que realmente cuáles son las funciones que más gastan o dónde se obtiene mayor gasto. Entonces, en algún punto esto nos va a ayudar a identificar realmente qué está pasando con nuestra información. Por ejemplo, este set de datos nosotros los obtuvimos de la información del gobierno. Entonces,
Simplemente subimos la información y nosotros podemos identificar qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, podemos igual identificar la distribución de los tipos de órdenes de donde se gasta más, ¿no? ¿Por qué gastamos más en ciertas áreas? ¿Cuáles son los productos donde más se gasta? ¿Cuáles son los proveedores? Por ejemplo, aquí podemos ver que se gasta más en proveedores de servicios hospitalarios, ¿sale? ¿Cuál es el costo más alto por cada uno de esos servicios? ¿Vale? Y un punto importante es cómo se va gestionando el presupuesto. ¿Vale? Aquí podemos ver en una pantalla realmente qué entidad es la que más ejerce presupuesto. En este caso, por la Ciudad de México, por al ser una de las entidades más pequeñas, pero con mayor población, podemos ver qué realmente cómo está ese presupuesto. Nosotros podemos aquí seleccionar una entidad y nos va a filtrar la información de una mucho más eficiente para ver cómo se ejerció el presupuesto para esta entidad federativa. Y así pues nosotros podemos estar interactuando con la información, viendo qué está sucediendo con los datos y nosotros presentarlos de una forma mucho más eficiente. En lugar de estar extrayendo los datos, pasándolos a un archivo Excel, generando gráficas y posteriormente pasándolos a un PowerPoint. ¿Listo? Pues esto es un pequeño resumen de lo que es, ¿qué nos va a ayudar a la toma de decisiones? Una herramienta como Oracle Analytics Cloud. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, dado que ya se nos está yendo el tiempo. ¿Algún comentario que tengan? Pueden escribirlo por... Adelante, Gonzalo. Déjame ver si... Listo. Perdón. Ya me escucho. Listo. Les comentaba, para el tema de cómo interactuarlo con redes sociales, Oracle tiene conectores en el cual nosotros podemos conectarlos, por ejemplo, con Twitter y podemos analizar cuáles son los tópicos o los hashtags más eficientes o podemos nosotros filtrar cuáles son los hashtags que nos importan y de acuerdo a ello nosotros podemos hacer un análisis de sentimiento para validar si las opiniones sobre ese hashtag son positivas, neutras o en algún momento son malas, ¿no? De acuerdo a lo que en algún momento empieza a detectar a través de algoritmos de lenguaje natural, ¿no? ¿Cómo influye la experiencia de usuario? Debe tener una base de datos. La experiencia de usuario, muchas veces me ha tocado que los usuarios saben cómo o tienen la necesidad de qué quieren buscar o qué quieren ver, pero muchas veces les falta capacitación o les faltan las herramientas para poder presentar análisis de información mucho más eficientes. Ahora, va a influir mucho la base de datos o la información que tengan, ¿no? Porque si tiene una base de datos o información que no es 100% confiable, aunque él cree muy buenas visualizaciones o muy buenos análisis, un punto importante es que debe tener esos datos bien validados, muy seguros, para que en algún momento ellos puedan procesarlos de una forma mucho más eficientes. ¿Se puede conectar con Power BI? Sí, podemos conectarnos con Power BI y puede extraer la información. Ahora, ¿qué ventajas adicionales con Power BI? Pues un tema de las ventajas adicionales es todo el tema de Machine Learning, por ejemplo, ¿sale? Trae por default una serie de algoritmos ya precargados o preconfigurados, pero también, por ejemplo, dado que Oracle está sobre una base de datos autónoma, se pueden desarrollar nuevos algoritmos de Machine Learning y se pueden integrar directamente ahora con la Analytics Cloud. Ahora, otra ventaja es que Oracle OA tiene mucho más conectores a otro tipo de fuentes de información, ¿no? En tema de visualizaciones son similares, porque al final son herramientas que se dedican a presentar información. Aquí un punto importante es cómo vamos a modelar información. Ahora,
Yo estaba hablando, por ejemplo, de visualizaciones, pero, por ejemplo, OAP tiene una parte de modelado de información, donde ya modelamos data warehouse mucho más complejos, en donde generamos modelos de tipo estrellas, en donde tenemos data warehouse y podemos integrar esa información y poder tener soluciones integrales mucho más complejas, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Pues gracias, Oscar, por esta ponencia muy interesante acerca de Oracle Analytics Cloud. Agradecemos la asistencia de todos, audiencia, pues que se ha tomado el tiempo para tomar este tipo de iniciativas que nosotros estamos tomando. Le agradecemos a nuestros clientes que seguramente están en esta sesión y a nuestros futuros clientes esperamos llegar pronto hacia ustedes. Si alguien gusta mayor información sobre este tema, nosotros tenemos toda la experiencia necesaria, validada a través del expertise de Oracle que nosotros contamos. Les hemos publicado ya en el chat en nuestras redes sociales. Les estoy compartiendo también algunos de nuestros contactos por si es que desean ponerse en contacto directamente con nosotros. Y bueno, finalmente solo invitarlos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Estaremos publicando algunos otros eventos. Publicaremos un evento de gran interés para ustedes que seguramente les va a generar valor, les va a generar interés y bueno, tener un acercamiento más estrecho con ustedes. Están ya en el chat nuestros contactos. Gracias a todos por este tiempo, por el interés de esta sesión, como ya lo mencionaba. Gracias, Oscar, por haberte tenido el tiempo de preparar esta presentación. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo de Oracle que también nos acompaña en esta sesión, también muy cercanos a nosotros. Y bueno, esperamos saludarlos pronto. Muchas gracias a todos por este tiempo. Hasta luego. Hasta luego y buen día a todos.